A hablar de política, vamos a hablar de que el movimiento al socialismo continúa reforzando sus filas. En las últimas horas, la diputada por Convergencia Nacional, hablamos de Jessica Echeverría, ha pasado de ser uno de los pilares principales en materia opositora a sumarse al partido de gobierno. Está junto a nosotros, ha venido para conversar un poquito sobre esto, que me imagino que ha generado y está generando muchas reacciones. ¿Cómo está Jessica? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por darme el espacio, ¿no?, en ATV para poder venir a explicar, ¿no?, a qué se debe esta decisión política que ha generado una polémica a nivel nacional, ¿no? El por qué está ahí encima, ¿no? ¿Por qué? Porque creo absolutamente en el proceso de cambio, creo que las cosas que se están haciendo en nuestra patria son las cosas correctas. Sé que el programa de gobierno que el MAS-IPCP está planteando para Santa Cruz va a traer una revolución no solamente industrial, desarrollo económico, sino que muchas provincias se potencien. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, mi abuelito murió en Valle Grande porque no había un banco de sangre para poder hacerle la transfusión. Entonces quiero que usted vea, digamos, el hospital de lujo de tercer nivel que van a construir para los valles cruceños y las distintas cosas que se están programando, así como el tren interurbano. Este es un proceso que yo vengo asumiendo desde el año pasado, pero lastimosamente, por lo que hoy me toca enfrentar, por el temor tal vez de las críticas y lo que algunos colegas me decían, no lo hagas, te van a deshacer, ha sido muy dura el gobierno, ¿no?, que yo lo fui postergando y cometí el error, tal vez al ser, digamos, muy impulsiva o escuchar a algunas personas que me pedían que les haga un favor en el tema de lo que fue la vocería de Tuto Quiroga, porque ya era un tema que ya yo venía decidiéndome, pero creo que ahí yo cometí, digamos, el acto de inmadurez de mi parte de asumir una vocería política de una corriente, de una línea que no creo. ¿Tiempo perdido el que brindó Jessica Echeverría al sector de la oposición? No, en ningún momento, porque los 4 años que yo he servido en el Parlamento ya ha sido una gran escuela. Yo no me he dedicado a defender nombres o a defender líderes políticos, otros lo habrán hecho. Yo he estado en una denuncia fuerte de fiscalización de la justicia, he tocado temas que otros jamás querían tocar, me he metido en lo que es el tema de la cárcel de Palmasola, he tocado todo lo que es el tema de corrupción judicial, jueces y fiscales, el tema de abuso sexual a menores, yendo a distintas audiencias, el tema de avasallamiento. Entonces, no ha sido en ningún momento tiempo perdido. Y yo creo, digamos, es muy fácil ahorita porque algunas personas no comprenden y se lo entienden porque no comparten, digamos, con el presidente, tildar, cuestionar, insultar. Pero qué difícil olvidar todo este trabajo de 4 años, donde no solamente ha sido cuestionando y atacando al gobierno, sino sirviendo para intentar transformar la justicia, que ahora quieran venir algunos a echar tierra en polvo todo lo construido. Ahora, hay algo que se maneja en política y es la ingratitud, ¿no?, que hay, que se registra, y eso es increíble, impresionante, y el olvido, ¿no?, porque muchos sufren de amnesia también. ¿Cómo entender todo lo que en su momento hizo Jessica Echeverría, ahora ya desde otro plano político, ahora desde el movimiento al socialismo? ¿Qué pasa por la cabeza y por la vida de la mujer, más allá del personaje político que hemos estado conociendo a lo largo de estos años y la trayectoria de Jessica Echeverría? Me imagino que debe ser complicado lo que está pasando por la vida de Jessica Echeverría, madre soltera, tengo entendido, más complicado todavía, porque la sensibilidad de ser madre, un hijo, la protección, la gente habla y no mide, las redes sociales hoy están al alcance de todos, incluidos los niños, debe ser complicado. Claro que sí, es muy difícil. Uno cree que los 4 años en política le hizo crear el cuero suficiente, ¿no? Pero hay momentos en que uno se llega, digamos, a quebrar, porque usted habló de algo muy cierto. Más allá de que a uno la puedan insultar de todo, la ingratitud de quienes alguna vez uno sirvió, hizo un favor, hoy escucharlos decir cómo a uno lo niegan, cómo a uno lo insultan en medios de comunicación, porque están en un periodo electoral y quieren hacer de uno prensa, duele, ¿no? Molesta, carcome. Mire, incluso yo en su momento el PDC me ofreció ser candidata a primera senadora, candidata a primera diputada. Cuando estuve en el PDC di lo mejor de mí, más allá de la vocería, al no tener los recursos necesarios, yo manejaba la agenda de medios, gasté de mis recursos en todo lo que fue el ayudar que otros candidatos puedan tener la apertura a diversos medios de comunicación, y eso lo saben los distintos directores y productores de distintos programas que yo hablaba con ellos, y escuchar, ¿no? Ahorita veíamos que hablaban de la violencia hacia la mujer.
Es lindo, ¿no?, criticar cuando algún opositor sale a decir a una expareja imbécil, pero yo escucho a algunos candidatos que me decían en televisión, basura. Soy mujer, entonces se me está ejerciendo violencia mediática en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y yo, que siempre fui una persona muy allegada a los medios y muy defensora de los periodistas, hoy, digamos, también me siento como que asombrada de ver que algunos programas de televisión y algunos medios hacen conmigo una especie de circo romano, deshagámosla, comparemos, digamos que está loca, mostremos a toda la gente que no la quiere, cómo la insulta. Por eso es que yo solamente escojo, digamos, ciertos medios, porque yo quiero una imparcialidad para que se vea mi lado humano de cómo me está, digamos, afectando, porque allá, más allá de la diputada, tengo una hija, tengo una tía, tengo una pequeña familia. Entonces yo me quebro cuando veo, digamos, que mi tía sufre porque dice, no puedo leer, me da rabia todo lo que dicen de vos, porque no es así. ¿Por qué no critican así a los corruptos? Entonces, a mí me gustaría que esa violencia tal vez que se ejerce, que tampoco no es correcto, o esa interpelación, lo dijeran pues cuando pillan parlamentarios o políticos corrompiendo. A mí me podrán decir pasapasa, tortillera, tránsfuga, que es lo más suave y lo más light que me han dicho, digamos, pero nadie va a decir que yo me meto por Palmazón a liberar colombianos narcotraficantes. O sea, nadie va a decir, digamos, que yo andaba negociando denuncias de los bingos. Muchos que hoy están de candidatos negociaban sus denuncias con el MAS para que no los toquen. En su momento le escuchábamos a Jessica Echeverría criticando a Aldo Peña, sí, para tomar un ejemplo, claro, ¿no? Lo más inmediato de repente, después de haber compuesto un tema para el movimiento al socialismo, fueron durísimas las críticas que le hizo Jessica Echeverría al cantautor, no solo cruceño, sino boliviano, porque el hombre representa a nuestro país cuando se habla de música. Ahora quizás tomando un poco de esa misma medicina, Jessica. Pero claro que sí, porque con la misma vara que mida será juzgado. Nunca hay que escupir arriba porque uno, digamos, le llega. Y mis declaraciones con Aldo Peña, más allá de ser desatinadas, desaforadas y desubicadas, fueron unas declaraciones crueles. Ahora que la estoy viviendo, y creo, digamos, que el cantante Aldo Peña la vivió más duro, porque incluso él en su momento denunció que hasta lo amenazaron, que le querían quemar la casa, entonces, y otras cosas así. Me toca, digamos, ¿no?, tener la humildad también de reconocer qué inmadura que era realmente, y no solamente con el tema de Aldo Peña, cuando la saqué la Guipala. Mire, yo el día que estuve, digamos, en la casa de campaña, en mi casa de campaña del MAS, yo lo dije públicamente, y yo vi que un medio de comunicación, un programa en la noche, lo entrevistó, y parece que le contaron otra versión, ¿no?, porque dijo, me han informado que ella, digamos, me ha vuelto a atacar, y no es así, no es así, no es lo correcto. Tal vez yo, incluso cuando las personas que me invitaron, yo les decía, bueno, va a salir el tema, digamos, de Aldo Peña, pero tampoco no es que yo esté calculando y diga, ¿saben qué? No quiero que Aldo Peña, digamos, me deshaga, claro, hablaremos con él, arreglémoslo, claro, para que yo esté tranquilita y bonita en los medios. Tiene su derecho natural de criticar, de decir, pero hay cosas, digamos, que también yo creo que son un poco, que los medios lo utilizan para la polémica, y también la oposición por el periodo electoral. Él decía, ¿no?, ahora se demuestra quién es tránsfuga y vendida. Tránsfuga sí, porque he cometido, digamos, el transfugio y lo reconozco. He sido electa diputada por Convergencia Nacional y me estoy pasando a lo que es, digamos, al MAS y PSP. Pero tránsfuga, muchos, desde que apareció el fenómeno electoral, unos que eran MNRistas aparecieron en Podemos, luego en Convergencia Nacional, luego en Demócratas. El transfugio en la oposición, nadie cuestiona y dice nada de eso, cómo se pasan. Pero como ha sido de la vereda opositora a la del frente, entonces deshagámoslas y digamos que es tránsfuga. Y ponían los titulares y los medios de comunicación, ahora se sabe quién es la vendida. Mire, él está en su correcto derecho porque es un profesional de la música, ¿ya?, de que si recibió, digamos, un resarcimiento, un reconocimiento económico, claro, está pues haciendo su trabajo. Pero yo estoy haciendo una función de política que es muy distinto, entonces yo creo, digamos, que él, que tiene acceso a muchas personas del movimiento del socialismo, le podría preguntar a su amiga, candidata a diputada Muriel Cruz, le podría preguntar a Carlos Romero, que es una persona de respeto mucho, ¿se le pagó a Jessica Echeverría? Entonces, esos comentarios y otros que hacen en las redes sociales son, digamos, ofensivos, porque, a ver, ¿usted cree que con lo fuerte que está el gobierno, necesita pagarle a alguien para estar en su fila? En algún momento se escuchó de la voz de Jessica Echeverría precisamente aquello, ¿no? Calificando de vendido también
al cantautor, a Aldo Peña. Por eso yo le consultaba hoy, tomando un poco de aquello, y me quedo con algo que en su momento indicaba Jessica Echeverría. Me arrepiento de haber sembrado tanto odio durante mucho tiempo. ¿Sostiene esa afirmación? Claro que sí, o sea, yo no soy una de las máximas responsables, ¿no? Yo soy un producto de la intolerancia que se vive en este momento, en esta coyuntura electoral. Yo ya he dado un paso al costado, pero seguimos viendo las imágenes ayer muy fuertes del Cristo. Entonces, yo creo que si hay jóvenes que no están de acuerdo y tienen su derecho de expresarlo, de que el MAS haga su cierre de campaña en el Cristo, jamás la violencia es la forma de poder expresar sus ideas. Veía que algunos jóvenes agarraban a patadas y les daban, digamos, a cabezazos en el auto a militantes del MAS. Entonces, ese odio es lo que uno tiene que intentar erradicar. O cuando saqué la huipala, yo decía, esta bandera no nos representa. Yo sé, soy consciente de todas las cosas que hice. Y tengo, digamos, la humildad de reconocerlo y pedir disculpas. Y las personas del movimiento del socialismo lo saben, que eso ha sido producto tal vez de mi juventud. Y cuando yo llegué al Parlamento no llegué con una guía diciéndome cómo tenía que actuar como diputada. Llegué creyendo que el señor Evo Morales era el dictador, era el que no quería, digamos, a mi región, era el lobo feroz, y durante 4 años escuché el cuento del lobo feroz. Pero cuando en hechos se ha demostrado que no es así, ¿usted cómo puede seguir siendo hipócrita, digamos? Dicen que los divorcios traen dolor, ¿no? Jessica se ha separado de una ideología, ¿no?, a la que perteneció durante muchos años, ahora comenzando una nueva vida política, podemos decirlo así, con el movimiento al socialismo. ¿Cómo es el regreso de Jessica Echeverría a su casa? ¿Usted vive sola, vive con su tía, nos decía, con su hijita? ¿Cómo se siente? Porque volvemos al tema. Muchas veces creemos que el cuero es de Caimán, ¿no? Y lo vemos en televisión y le damos, pero le damos con todo. Pero se apagan las cámaras y esa persona sigue una vida, ¿no? Tiene un entorno. Tiene gente que depende de ella, y en su caso una niña. ¿Qué edad tiene su hija? 6 años, 6 ¿no? añitos, Entonces no ha ido al colegio. Yo escuchaba, digamos, los comentarios de muchos padres de familia, incluso, digamos, de algún profesor, y creo que algunas personas no se miden, ¿no? Porque los niños no tienen que ser responsables de las decisiones políticas que los padres podamos asumir. Y yo lo conversé con mi tía, fueron muchos días de conversar, porque la invitación del MAS por distintos representantes del MAS venía desde el año pasado, y cuando ya hubo la presión de los medios por lo de la fotografía, el desfile cívico y todo, yo le dije a mi tía, lo más suave que le van a decir a tu sobrina es ¡pum! O sea, tía, tenemos que estar preparada porque nos van a insultar en la calle, nos van a mandar mensajes anónimos, vas a ver todos los montajes de fotografías que van a hacer, porque así se maneja, digamos, las redes sociales. Entonces uno dice, bueno, que se venga, ¿no? Pero hay algo que usted tocó y nadie me lo había hecho ver, y es el tema de la ingratitud. ¿Cómo duele, digamos, la ingratitud y escucharlos algunos que salen y a desconocer a la persona, a la amiga, o a quienes muchas veces ayudan? Porque mi tía me dice, me da rabia que se salen en la tele y después a las 3 de la mañana vos defendiendo a su hijo, o esa se olvidó que le ayudaste a conseguir trabajo. Entonces le digo, tía, paciencia. Y esas personas que tanto me critican en Facebook, que tanto me critican en Twitter, van a tener siempre mi mano, porque yo no soy rencorosa. Yo, y salió, digamos, en un medio de comunicación, atravesé también no solamente, digamos, un proceso político, sino también un proceso interno de conversión. Porque lastimosamente yo era una mujer muy rencorosa, muy odiadora, y ahora tengo la humildad suficiente para decir y reconocer las veces que me equivoqué, y poder decirle, digamos, al señor Aldo Peña con mucho respeto que fui muy suelta de lengua y muy atrevida. Hemos querido conversar un poco con Jessica Echeverría, hemos querido entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Sin juzgar en lo absoluto, simplemente nosotros ponemos los elementos ante la Cámara, y el ciudadano será el que va a sacar al final de cuentas sus propias conclusiones. Lo cierto es que hoy Jessica Echeverría está empujando la carreta del movimiento al socialismo, se vienen elecciones, y bueno, de aquí en más nos imaginamos que viene una vida política que va a ser activa, ¿o me equivoco? Sí, claro que sí, porque realmente es muy distinto lo que se trabaja en la oposición a lo que se trabaja en el MAS. En el MAS hay un trabajo real de política, no es solamente estar en el Facebook o criticando en los micrófonos cuando alguno del MAS hace una declaración. El trabajo es duro, y estoy contenta, ¿no? Porque valió la pena pagar la factura, valió la pena cada insulto, porque no hay mejor cosa en la vida
que sentirse feliz, sentirse plena y sentirse segura con uno mismo. Y es así, más allá de todo lo que me puedan decir, es un momento de tranquilidad y de felicidad en mi vida porque soy quien quiero ser, una militante más del proceso de cambio. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jessica. Seguimos.